Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Otra vez, bienvenidos. Aquí estamos, Reparador de Portillos, restaurando vidas en ruinas. La iglesia aquí en la colonia Rivera Campestre y quiero dar un saludo a mis hermanos. Ya empezamos a entrar en Cerezo otra vez, entonces saludos a ustedes en Cerezo. Seguimos el libro de Hechos, vamos a orar. Padre, gracias que podemos estar aquí, usa tu palabra, bendícela en la vida de los que están escuchando. Amén. Si se acuerdan, en la otra semana estamos hablando de Jesús, hablando que los iba a llenar con poder. Y había explicado que el poder de Dios por el Espíritu Santo con un creyente es para que Él puede testificar de Él, su vida testificar, su boca testificar. Entonces ellos estaban mirando al cielo, los apóstoles, cuando Jesús fue llevado. Y aquí en Hechos 1:12, Jesús los había dicho que devuelven a Jerusalén y esperen esta promesa. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, fíjate, María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aparentemente había una residencia ahí en la ciudad donde todos se juntaban. Se juntaban seguidamente para orar y varios de ellos parece como ya se quedaban ahí. Acuérdense, estamos en el tiempo de festival todavía. 50 días después, el día de la Pascua es el día de Pentecostés. Y ellos estaban en este tiempo esperando pues este festival que todos tenían que participar. Entonces, en verso 15, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Entonces, seguidamente están reunidos, no todo el día, pero había horarios, entonces que ellos hubieran, normalmente los judíos, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, algo así, 2 veces del día para reunir y orar y clamar a Dios. Entonces, como ellos eran judíos, seguían esta costumbre y estaban reunidos, eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, las profecías de Jesús, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio de ser apóstol. Pues, con el salario Judas Iscariote, iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, y de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien mora en ella, y tome otro su oficio. Aquí en Salmo 109:8, sean pocos sus días, toma otro su oficio. Hay 2 diferentes salmos que él está citando. Entonces Pedro, 120 personas están ahí, están reunidos, están orando. Y Pedro, el apóstol Pedro,
se levanta y dice, hey, ¿sabes qué? La Escritura dice así, así, en Salmos. Entonces, como Judas Iscariote fue quitado, otro dice tiene que tomar su lugar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces nosotros vamos a escoger otro para tomar el lugar. Pero acuérdense, en la otra semana había comentado, entrando en Hechos, de que sus apóstoles estaban con él, los que Jesús escogió. Y vamos a ver. Y señalaron a dos. Entonces ellos, según leyeron una escritura, o que dice en la escritura, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí para mí es algo de suma importancia en la palabra de Dios. Como nuevo creyente, yo había caído en este error también. Y yo he visto muchos cristianos cayendo en el mismo error de ellos. Primero, ellos mirando un texto, ¿sabes qué? Este texto dice así, vamos a escoger otro para tomar este oficio. Ellos no dijeron, Señor, vamos a esperar en ti. Así dice la Escritura. ¿Quieres escoger? Enséñanos cuál. No, ellos escogieron dos y dijeron, ok Dios, ¿cuál de estos dos? Entonces es la primera y la última vez que vemos, dice suertes. Entonces tienen varios palos y uno corto, unos largos ahí. Entonces ya lo ponen y ellos sacan un palo, bueno, largo. Es el corto, cayó la suerte sobre ti. Es la última vez que vemos esto en la palabra de Dios. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo todavía para ser guiados. El Señor no estaba con ellos. Se fue y están en este tiempo esperando el poder, la promesa. Y ellos escogieron, equivocaron. Nunca vemos en la Escritura otra vez este hombre que ellos escogieron. Entonces, aquí vemos el error de Pedro y muchos cristianos hacen lo mismo. Ellos tomaron una Escritura y lo aplicaron a sus circunstancias sin la dirección del Espíritu Santo. Mal aplicado la palabra de Dios. Los apóstoles pusieron otro apóstol para tomar el lugar del que fue quitado, Judas Iscariote, usando Salmos 69, 25 y 109, 8. Pedro y sus socios, sin la guianza de Dios, pusieron Matías para tomar el lugar de Judas. Pero vemos luego, Jesús personalmente puso ¿a quién? Pablo el apóstol. Y vemos en sus escrituras, vemos el testimonio de él, vemos que Jesús apareció a él personalmente. Nunca vemos otra vez, como había dicho Matías en las escrituras. Y había otro comentario, había 12. Y hay 12. Y los 12 están muertos. Los únicos apóstoles que hay en el día de hoy son falsos o equivocados. O las dos cosas, falsos y equivocados. Hay que tener cuidado de cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas.
Estar seguro que la palabra de Dios estamos usándolo en su contexto. Estar seguro que es el Espíritu Santo guiándome y enseñándome de que esto se aplica a mi vida como aplica. Entonces, no ser hallados falsos, fabricando cosas, lo que dice la palabra de Dios, o usando la palabra de Dios fuera de su contexto como hace Satanás, para lo que yo quiero, o lo que yo quiero decir, o lo que yo digo para mi propio beneficio. Como digo, yo he visto tantos vienen según hombres grandes y profetizando, usando la palabra de Dios, y me dio mucha lástima. Pedro Velario en la prisión, uno que dijo, en tantos días vas a salir, la palabra de Dios dice, va. Y yo le decía, no es cierto, es mentiroso. No, el profeta dijo, en tantos días. Bueno, pasaron los días. No, es que quería decir entonces esta palabra, no en tantos días, pero como tengo 10 años, en tantos años, entonces tengo un año más. Le dije, tu delito no tiene beneficio, Pedro. Vas a cumplir hasta la fecha, los 10 años. No, el profeta dijo, tomó la palabra de Dios y ¿sabes qué? Nunca salió y nunca confesó. Nunca dijo, ¿sabes qué? Estaba mal Estos falsos tropiezan la gente, torciendo las Escrituras, haciendo las Escrituras decir cosas que no son ciertas, como todos pueden ser ricos y sanados. Mentira. Según la voluntad de Dios, Dios hace. Y aquí, aún el apóstol Pedro equivocó y cayó en este error, dijo algo que no era cierto, que no iba a cumplir así, porque Jesús es el que tenía que escoger su apóstol. Y hay muchos falsos y los que se dicen apóstoles y son falsos. Cuidado de escuchar porque alguien quiere tu dinero, que tu hijo va a ser sanado, o aprovechando de su corazón o su necesidad para sacar provecho de ti. Muchos mentirosos torciendo las Escrituras y usando la misma palabra para decir lo que ellos quieren decir. Entonces toma mucho cuidado de creer a cualquiera y estar seguro, aun nosotros pastores que estamos usándola en su contexto, que de veras es el Espíritu Santo hablando. ¿Ok? Cuando llegó, en verso 1 de capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimos juntos. Aproximadamente, aquí el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor Jesús, 50 y tantos ahí. Había 120 personas, incluyendo los apóstoles. Estaban constantemente juntos orando, no todo el día, otra vez más probable, en ciertos horarios del día. Entonces en verso 2, de repente vino del cielo un estruyendo. Aquí quiero hacer un comentario de esto. Dice, llegó unánimes juntos, diario juntos. No es razonable poner cargas sobre nosotros mismos a veces. ¿Sabes qué? Y tratando de imitar o duplicar algo que Dios hizo. Vamos a ir al templo y vamos a orar todo el día, todo hasta que viene el poder de Dios sobre nosotros. Y a veces los mismos cristianos leyendo las Escrituras y no mirando de veras cómo fue, podemos poner cargas sobre nosotros que Dios no va a poner sobre nosotros. Entonces, tratando de orar todo el día, toda la noche, otro día y sin parar, nuestro cuerpo no puede hacer algo así. Entonces, es razonable de que si voy a orar toda la noche una vigilia, más probable, ¿sabes qué? Yo voy a orar por un tiempo y se me acaban las palabras.
entonces voy a descansar y estar meditando, leyendo la palabra de Dios. Y a lo mejor duermo unas horas y dejar a los otros hermanos que son más valientes, más esforzados, y me levanto después unas horas y voy a seguir. Pero no es razonable pensar de que puedo ir día, noche, día, noche, día, noche. ¿Cuándo voy a comer? ¿Voy a morir de hambre? ¿Cuándo voy a tomar agua? Entonces, no debemos poner cargas sobre nosotros que Dios no va a poner sobre nosotros. Ellos tenían horarios que oraban y luego iban a sus casas o iban a la tienda a comprar para comer. Y sí hay tiempos de ayunos y todo esto, pero bueno, entonces ellos estaban ahí orando y en este tiempo de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Muy importante, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les mandó hacer. Estaban esperando en Jerusalén. Constantemente estaban en la oración y adorando a Dios, cantando alabanzas a Él. Y a su tiempo, cuando la ciudad, Jesús miró, Él es el que acomodó todo el asunto. Él sabía el día en que la ciudad estaba llena por el festival de las semanas o el día de Pentecostés. Dios mandó su promesa, la llenura del Espíritu sobre todos. Y uno por uno empezaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Fue un milagro. Ok, aquí lo que vemos es ellos empezaron a hablar en otros idiomas y ahorita otros lenguajes, y voy a explicar. Y no dice que todos hablaron a la misma vez. Este es desorden. Si estoy tratando de hablar, a veces ojalá que no ofendo, y si te ofendes, perdóname y aprendes. Cómo me da cosa a veces las costumbres que hemos aprendido que son mal, la verdad. Que todos nada más va, y hablando y orando a la misma vez y nadie entendiendo a nadie. No hay edificación en la palabra de Dios en esto. Yo voy y uno que tiene Pentecostés o algo, no sé, pero voy a orar por él y digo, hey, ¿quieres que ore por ti? Sí, ores por mí. Y empiezo a orar. Y digo, Señor Jesús, y cuando yo empiezo a orar para que Él pueda escuchar y esta persona estar en acuerdo, ok, Señor, sí está orando por mí, por mi familia, por mi petición, empiezo a orar y la misma persona empieza a orar a la misma vez, yo me paro. Y la persona muchas veces se para ¿y qué? ¿No vas a orar? Sí, pero ¿por qué empezaste a interrumperme? Porque estoy orando y queremos ser edificados. La edificación viene con entendimiento. Si tú estás hablando a la misma vez que yo estoy hablando, nadie entiende nada. Oh, pero Dios entiende todo. Pero estoy orando para edificación de nosotros, no de Dios. Entonces, no hay edificación. Y está bien curada. A veces me saca de la onda porque yo empiezo y un grupo empieza y digo, wow, párense. No, todos pueden hablar uno por uno para que haya edificación. ¿Cómo sería? Yo quiero hablar contigo y yo empiezo a hablar contigo y tú empiezas a hablar. Los dos, como a veces las mujeres, las dos están hablando y digo, oh, ya me voy, ya no puedo entender nada. Bueno, entonces no dice aquí que todos empezaron a hablar a la misma vez, dice cada uno según el Espíritu.
para que haya entendimiento. ¿Cómo fuera si todos estaban hablando muchos idiomas? Nadie iba a entender a nadie porque estaban interrumpiendo los unos a otros. La educación misma nos enseña, si quieres tener orden, estás en una junta, cada uno va así y los otros escuchen para ver lo que quiere decir. Si tú estás tratando de hablar a la misma vez que yo, tú no estás escuchando nada, nada más quieres decir lo que tú quieres decir y hay confusión. Entonces, ahí lo que pasa, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho estruyendo, que estas lenguas y este sonido se pasó ahí, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, no confusos por la multitud de muchos hablando a la misma vez, pero cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, Dios, ya toda la gente de la ciudad, el tiempo apropiado, hizo un estruendo bien grande y llamó la atención y todos entonces están en la atención como un tren o algo así, pasa y todos como, wow, ¿qué está pasando? Aquí vemos, lo que vemos en esto de idiomas, no es el don de lenguas que habla en el libro de Corintios. El que tiene que ser interpretado por uno que tiene el don de interpretación de lenguas, sino los incrédulos, los no creyentes, estaban escuchando y entendiendo en sus propios idiomas. Entonces no puede ser el don de lenguas porque todos eran incrédulos. Y la incredulidad no tiene don de interpretar lenguas. Ellos escucharon no lenguas celestiales, sino idiomas en su propio idioma. Y si fuera yo, si estuviera yo ahí, entonces cuando estaban hablando uno, yo escuchando en inglés, entendiendo como, wow, ¿qué está pasando? Entonces, aquí están los grupos entendiendo partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, muchos idiomas, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, en romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, ahora tienen la atención, todos como, ¿qué está pasando aquí? Diciéndoles unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí? Ya los apóstoles, los que están orando, ahora tienen la atención, la ciudad está alrededor de esta casa donde ellos estaban, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Siempre hay el grupo interesado que Dios está tocando y el otro grupo que se burlan de las cosas de Dios. Ya están borrachos. ¿Cómo están borrachos? Están hablando en otros idiomas, entendiendo todo uno. No que estaban hablando en la idioma de ellos, pero a lo mejor hablando en su lenguaje, pero Dios en el aire traduciéndolo y cada uno entendiendo, yo en inglés, tú en china, tú en español, así. Entonces Pedro aprovechó, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, ahora está gritando, es tiempo de gritar para que todos puedan escuchar. Les habló diciendo, varones judíos y todos los que habiten en Jerusalén, esto lo sea notorio y oigan mis palabras. Pedro, quien negó al Señor,
ahora está aprovechando la oportunidad de predicar la palabra de salvación a esta gente. Y aquí, no, hombre, ¿cómo va rápido el tiempo? No me da chance de terminar esto. Van a tener que regresar en la otra semana. Ojalá que devuelven. Están invitados a devolver. Pedro se puso en pie y empieza a predicar el plan de salvación. El Espíritu Santo acomodó todo, hizo un milagro y ahora la oportunidad de Pedro, que antes había negado al Señor, y él empezó a decir, y yo les digo, el Señor Jesús que fue crucificado en la cruz, murió por tus pecados. Y si tú puedes reconocer que eres un pecador, una pecadora, el Señor Jesús murió para salvarte, pagó la pena de la muerte por ti. Cree en Él, recíbelo. Y si quieres recibirlo, te invito a clamar a Él. Ahorita, con esta oración, si quieres, me puedes repetir. Vamos a orar. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor, por haberme salvado. Te recibo hoy. Gracias. Amén. Ustedes, Dios los bendiga. Nos vemos en la otra semana. Acuérdense también, estamos en radio 1190 AM, 1190 AM, lunes a viernes a las 9 de la noche. Cada día, lunes a viernes, 1190 AM. Dios los bendiga. Nos vemos luego. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.